Pongo a grabar. Segunda fase del día 23 de septiembre. Estábamos con corrección de exámenes. No me di cuenta que se nos acababa el tiempo. Acá hemos Estábamos con la foto. Estamos con la foto. Vamos a buscar la foto. ¿El número 10 es usted? ¿No? A ver. Cualquiera se pone la 10, ¿eh? El número 5. ¿Quién es el número 5? Yo soy del tricolor, ¿no? Primero eso. Yo soy del tricolor. Ay, perdón, Exacto. profe, pero se cortó. No escuché quién era. Ay, qué número. No dije nada todavía. El Es 5. el número 10, profe. El cuarto a la derecha. La parte de abajo. El número cinco. 5. el 11. El número El segundo. 5. ¿Puede ser el 6 usted? El número 5 es mi hermano. Ah. El número 6 no. El 11 tampoco. El 10 El 10. tampoco. El 10. Yo puse el tercero de abajo a la derecha, pero no, es el 10. Pero abajo a la derecha es mi hermano. No, cerquita. Que está al lado del Ya está 5. usted para mí. Para mí es el que está a ver, El puede que tiene ser la al lado del misma- 15, Era El que rubio. está al lado del 5. al lado del 11. Al lado del 5. Entre el 11 y 15, profe, no. ¿Hay otro 5? El de remera amarilla, profe. Muy bien. ¿Quién dijo eso? Remera amarilla. Sí. Muy bien. Acá estamos. Aquí. ¿Y por qué estoy aquí? Sin casaca. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué piensan? Que era Era, ¿era el profe? La de entrenador. Ayudante. De remera amarilla. Bien, Gabriel. Efectivamente, era ayudante del profesor. En esa época ese rol se llamaba monitor. Era una especie de tutor, de monitor, de ayudante, asistente. Y era muy joven. Recién había terminado las categorías de minibásquet, llegan hasta los 12 años, ahí debería tener 15 más o menos. Y lo traigo a colación porque nadie me pidió 30 materias para estar ahí. Y me dijo, anda a hacer un curso acelerado o vení cuando seas profe de educación física. ¿Y qué hacía yo? Mi función era muy básica, ya ni me acuerdo. Pero sí era ese nexo entre los pobres pibes que estaban ahí matándose para jugar, para ser amigos y entrenar, y los profesores. Y con el tiempo me di cuenta la enseñanza que me dejó toda esa etapa, y que ya había un germen de mi vocación por la docencia. Pero insisto con esto, yo soy muy crítico de cuando la facultad pone criterios estrictos para empezar a ser docente. No digo que un alumno pueda ser ayudante alumno y ya empezar a corregir y tomar responsabilidades y poner notas, no digo eso. Lo que digo es que pueden empezar a tener roles menores, paulatinos, crecientes, guiados, y que además hay que formarse, ¿sí? Yo la carrera docente la hice tarde, tuve primero muchos años de práctica y después un buen día me puse a estudiar, le pude poner nombre a muchas cosas que yo hacía, nombre académico, llamémosle, pero no me cambió la vida. Está muy bueno formarse, pero hay que llevar algo adentro para ser docente, que no te lo dicen los libros. Y luego uno siempre puede desarrollar nuevas herramientas y eso está muy bueno, aprender y seguir formándose. Pero lo que no me gustaría es que alguien se quede con las ganas de. Yo tengo una anécdota. Yo empecé a cursar la facultad, Derecho, las dos, pero Derecho empecé a cursar, el CBC lo hice en el año 94. Y los jueves a la noche se paralizaba el país. Jueves 10 de la noche, Canal 9, hora clave, Mariano Grondona. No había cable, no había internet, no había nada, había canales de aire.
2 o 3 programas políticos, no me acuerdo, y este era el número 1. Y todo el mundo miraba de 10 de la noche a 12, 12 y media, hora clave. Y para mí era mi ídolo máximo. Y los domingos escribía en La Nación, unas notas largas de opinión. Y aprendí muchísimo yo leyendo, porque traía autores, cosas que para mí eran nuevas, yo todavía no estaba ni en la facultad. Y dio en la facultad un seminario todos los miércoles, y me anoté, y por primera vez fui ahí a la UBA, a las escalinatas, a las columnas, y me metí, hice algunos amigos que todavía tengo, y cuando al año siguiente empecé la facultad, primera materia que me anoto era teoría política, que se llamaba, con Grondona. Bueno, lo único que quería era ir y cursar con Grondona. Y cuando me acerqué, vino Grondona, pero Grondona hijo, sobrino, nieto, no sé qué era, pero no era él Grondona. Y bueno, cursé, él vino una vez a darnos un teórico, me acuerdo, de Maquiavelo, muy bueno, y después no lo vi en todo el cuatrimestre, y cuando terminó el cuatrimestre, me acerqué al profesor y dije, mire, yo quiero ser ayudante, me encanta esta materia. Y me dijo, pero usted no está recibido. Digo, no, recién estoy empezando la carrera. Me dice, no, venga cuando esté recibido. Y no solo no fui ayudante de esa materia, sino que me desanimó mucho. Y recién 3 años después me animé a decirle a otro profesor que quería ser ayudante, y estaba promediando ya la carrera, era una materia de filosofía del derecho que también me voló la cabeza, Kelsen y sus amigos, y en esa materia no solo no me dijeron esperá a recibirte, sino que me dijeron pase y entre, mañana nos vamos al congreso a Salta, y nos fuimos a un congreso de filosofía a Salta. Y me dice, ¿y usted qué va a escribir en ese congreso? ¿Qué va a decir? Y cuando estábamos en el congreso nos decían, bueno, ¿y usted qué le va a preguntar a ese tipo que está hablando ahí, o a esa docente, o a ese investigador? Hicimos grupo de trabajo y armamos un libro, armamos un diario de un congreso, escribíamos un diario en un congreso, nos fuimos a Nueva York a un congreso de filosofía, conocí las Torres Gemelas antes que las volteen, y me dejó muchísimas enseñanzas, y todavía no me había recibido. Entonces, creo que eso lo tenemos que aprender y ustedes exigir. Sí. Sí, había usted como siempre y los chicos, bueno, es redundante porque yo ya contesté esto, pero bueno, ahora que lo tenemos a usted y a los chicos, a los ayudantes, justamente yo estaba interesada en la pasantía que proponía la universidad, pero se exige 37 materias, y yo no las tengo aún. Bueno, nada, quería hacerle ese comentario, la UNPAS, ¿no? Sí, eso es diferente, porque eso es, digamos, una actividad ya más laboral, llamémosle. Está bueno que la universidad dé esas oportunidades, que convoque a sus propios estudiantes. Ahí no me voy a meter con los requisitos, porque por ahí son determinadas funciones más avanzadas, no sé cuál es la tarea que se está previendo. Claro. Pero yo insisto con la docencia, ¿sí? Con la docencia, con estar del otro lado, pararse frente a un aula y a lo sumo tomar lista, ¿sí? Ya con eso, el cambio que uno vive parándose ahí, mirando a sus compañeros desde otro ángulo, eso es un aprendizaje que se puede dar mientras se va cursando. Eso es Son dos cosas diferentes, la pasantía y la ayudantía. Sí, por eso pasantía tiene que ver con el trabajo. Con el trabajo y, bueno, no sé para qué tipo de trabajo será, algo más administrativo, supongo, pero que tenga algún viso legal, por eso buscan estudiantes de abogacía. Pero bueno, ahí sí, hay que dar materias y aprobar, no perder tiempo en el camino. Seguro. Gracias, Cintia, profe. te veo con ganas de hablar, ya que sos nuestra invitada de lujo hoy. Así ya vamos cerrando esta parte. Sí. Hola, buen día. No, yo estoy acá disfrutando de la clase, retrocedí de alguna manera un año para atrás, la verdad que sus clases se extrañan, me tocó cuando inicié este cuatrimestre
empezar con un profesor con el pie izquierdo, creo. Y bueno, entendí que no todos los profesores son como usted, pero esto de exigirle al profesor que esté y que acompañe es importante, pero hay veces que uno se topa con docentes que no tienen esa vocación o que están subidos como un púlpito y es complicado, digamos, mucho más con la locura de lo que fue la pandemia, al menos los primeros tiempos, hasta que las cosas se organizaron, y bueno, me motivó a dejar la materia y a retomarla el año que viene en otras circunstancias, porque bueno, uno debe de exigir la excelencia del otro lado, digo, o sea, nosotros digamos, tenemos que cumplir y tenemos que aprobar las materias y tenemos una exigencia en cuanto a las notas, el profesor también tiene que estar del otro lado, porque si no, para eso uno da la materia libre, ¿no? Agarra un libro y se pone a estudiar solo. Así que nada, estoy contenta, estoy feliz de estar acá, de compartir un rato con ustedes. Y tengo ganas de ser ayudante, no sé si me dan las materias, pero me voy a intentar, a ver si el año que viene puedo estar ayudando aquí con ustedes. Lo voy a intentar al menos. Bien, Así gracias, que Cintia. tengo muchas ganas de eso. Yo insisto con algo, ustedes pueden arrancar y después formalizar conforme lo que pida la universidad. Digamos, no tiene que ser un impedimento para comenzar, sobre todo para ver si después es lo que uno esperaba, si le gusta y quiere seguir involucrándose. La pregunta, Cintia, es si vas a dar a conocer ese video cantando rap o no, o lo tenés guardado. No, lo eliminé, no, usted lo debe tener, no sé dónde lo tiene, espero que se haya autodestruido. Bien, bien. Le conté algo a las chicas con las que estuvimos trabajando el fallo de ese Bien. videíto, sí. Bien, bien, sí, se hizo famosa por fuera de los límites de la universidad. Bien, gracias, Cintia. En pandemia también se pueden dar clases, buenas clases, así que eso hay que exigírselo a la universidad y a los docentes. Bien, ¿algo más? ¿Alguien que quiere decir últimas palabras de esta primera intervención? Nada, espero que el año que viene pueda ser pasante, Esperemos, que tenga el esperemos. honor. Bien, hay que sacarse 10, si no, no se puede. Bien, Exacto. he puesto algunos Muy 10. bien, Estos, profe. me olvidé decirlo, algunos 9, algunos 10. Quiero Bien. que sepan a esa gente que está en mi cuadro de honor, que no es fácil estar ahí, que le vamos a exigir el doble al final de la cursada. Así que eh, Alejo, algunos cuantos, ahora estoy viendo, que me acuerdo, tendría que ver la lista, sepan que van a tener que estar a la altura de esas notas, continuar a la altura de esas notas. No me meta miedo, profe, no me meta No te miedo, metas por favor. miedo. Bien, hay que hacerse cargo, ¿sí?, de esos estándares que han logrado. Bien, estamos. ¿Qué dice antes de irme? Este chat lo vamos a tener que guardar, yo nunca los paso porque lo leemos. A ver, lee, Alejandro, ¿no? Alfredo, no me hagas leer tanto a mí. Hola, ¿me escucha? Sí, Profe. sí. Ah, pues me tengo que acercar demasiado al micrófono porque anda mal. Se me rompió y ahí está. No, coincidía la experiencia que usted tuvo y la anécdota que puso, que contó de Grondona. Que me parecía que he visto algunos programas de él y comparto el conocimiento que tenía. Está bien que estaba en el prime time de la tele, pero no comparto la visión histórico, político, económico y geopolítica que tenía Grondona, y que de hecho lo comprobé, le puse ahí, porque de alguna manera él, el hijo, el sobrino o quien sea, lo discriminó y lo descartó a usted de una, casi desalentándolo. Y por suerte conoció esta otra gente que lo incluyó y le hizo vivir grandes experiencias en la parte formal educativa. Bueno, vieron que creo que vimos la clase pasada, ¿no?
A los Beatles también le dijeron que no, y ahí siguieron. No, yo lo que sí digo es que para mí en su momento fue una puerta a un mundo intelectual que no conocía. Después, con el tiempo, yo ahí estaba empezando la universidad, cada uno se va haciendo su propio criterio, ¿no? De las cosas. Me acuerdo que yo me había anotado el CBC de abogacía, y la primera materia que hice fue ciencia política, me voló la cabeza. Entonces, segundo cuatrimestre, me anoté para dar libre antropología, que era la única que necesitaba para seguir la carrera de ciencia política, que era diferente a derecho. Pero me anoté para cursarla. O sea, la cursaba como oyente y después fui a rendir. Y el profesor de antropología le llevaba las notas de Grondona de los domingos y eran como el agua y el aceite. Entonces me encantaba ver ahí el contrapunto de las visiones políticas e ideológicas. También me sirvió muchísimo para conocer autores como Nozick, un montón de autores que para mí, Rawls, yo desconocía en esa época. Bien, listo, basta de exámenes, hasta acá. Bien, siendo las 9:30. Tenemos competencia originaria de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Espero que estén siguiendo al día todo lo que está sucediendo entre Nación y Ciudad de Buenos Aires. Por un lado, reclamo de la ciudad ante la Corte, se los mandé. Y toda la motivación que hay detrás de eso. No tanto la motivación de tema de coparticipación, tributar y todo eso que no nos interesa, sino cómo se resuelven estos conflictos jurídicamente. ¿Sí? Porque tenemos un caso real en tiempo real. O sea, más no podemos pedir. Y por otro lado, espero que estén siguiendo todo el conflicto sobre ¿cómo se llama? ¿Participación? No me sale la palabra. El traslado de los jueces. ¿Sí? Está discutiéndose en el Senado, que lo aprobó el Senado, y ahora hay un planteo en la justicia que parece que va a intervenir la Corte. Ayer dijo que creo que la semana que viene va a resolver. Y eso tiene que ver con si esos traslados fueron realizados siguiendo todo el procedimiento reglado, con el acuerdo del Senado o no. Sí, ahí tenemos otro caso que viene al dedo de lo que estamos estudiando. Y vean los argumentos de un lado, de otro, qué protocolo había que seguir, qué no, qué había dicho el Consejo de la Magistratura, con qué mayoría se aprobó. Todas esas cuestiones más procedimentales, a veces uno no le da mucha bola, y acá están en el centro de la discusión. Que después, cuando uno empieza a tirar del ovillo, tiene toda una discusión política detrás. O sea, hay un tema político muy fuerte detrás, y eso, más allá de seguirlo si les interesa, lo que me parece relevante es que ustedes vean que en el traslado de un juez se está poniendo en cuestión al mismo tiempo temas institucionales, ¿sí? Y que pueden llegar a tener o a revestir la categoría de gravedad institucional. Se estaba hablando de un per saltum, ¿sí? De que la Corte se aboque saltando alguna instancia en esta causa. No parecería que fuera a suceder, pero sí que en algún momento va a intervenir el máximo tribunal. Pero digamos, bueno, ya le pone la reforma judicial, así el proyecto que elevó el Ejecutivo al Congreso. No, son todas cuestiones que inciden en el contenido de nuestra materia, que van a, digamos, en algún momento van a forzar a que tengamos que actualizarlo, porque son todas novedades que vienen a influir en lo que estamos viendo. Por ejemplo, seguramente si la Corte resuelve el pedido de reclamo por la coparticipación de la Ciudad de Buenos Aires, algo que va a tener que decir es qué es la Ciudad de Buenos Aires. ¿Es un municipio? ¿Es una provincia? ¿Es una jurisdicción subnacional? ¿Con qué entidad? ¿Con qué alcance? Y luego lo que está también incluido en la reforma judicial es el traspaso de la justicia de la ciudad
de la nación a la ciudad. O sea, son todas cuestiones que tenemos en estas unidades que estamos viendo, así que anímense a seguir el día a día de estas noticias por la plataforma que más les guste o por el diario en papel, el querido diario en papel. Bien, dicho todo esto, vamos a hacer, antes de que los compañeros nos ilustren con el fallo Barreto, vamos a hacer un pequeño repaso de lo que vimos la clase pasada y un estado de situación de lo que vamos a ver hoy, que es competencia originaria y exclusiva, y en qué casos. Bien, repaso de la clase pasada. Tenemos artículos 116 y 117, más el 31, más artículos 14 y 16 de la ley 48. Ese es el marco normativo que tenemos que tener frente a nosotros. Y a eso se le agrega, vamos a ver hoy, el artículo 24 del decreto ley 1285 del 58. ¿Sí? Los últimos numeritos son capicúa. ¿Por qué decimos decreto ley? ¿Qué es un decreto ley? ¿Qué diferencia tiene con una ley? Porque la ley es ley, por supuesto, y el decreto emana de la ley y se hace, El se decreto tiene que resolver algo, lo da el presidente. si se quiere, expeditamente, puede ser. La ley pasa por el Congreso. Bien. El decreto puede ser un proyecto que presenta el presidente a diputados y senadores, y si ellos deciden aprobarlo, se hace ley. No. Se presenta la ley, la aprueba el Congreso, diputados y senadores, y el decreto lo da el presidente. Bien. No, los naval. ¿Cómo podemos decir en lugar de lo da el presidente? Lo da. ¿Qué otro verbo? Lo emana. Lo emana. Emana de. No. Lo emite. Bien, lo emite. Muy bien, Norma, lo emite. Entonces, tenemos actividad Y propia se del aprueba poder. el decreto. ¿Cómo? Y se aprueba el decreto. Actividad propia del Poder Ejecutivo. Emitir reglamentos. A los reglamentos los llamamos decretos. Hay tipos de decretos, ya lo vamos a ver. Hay decretos que son propios del presidente, hay decretos que son por delegación del Congreso, y hay decretos de necesidad de urgencia, los DNU, ya los vamos a estudiar. Los decretos propios son los que reglamentan las leyes, o son los que sirven para llevar adelante la administración del país. Todos esos son decretos que firma el presidente, a veces con el jefe de gabinete de un ministro, y otras veces con todos los ministros, el referendo de todos los ministros. Esa es la actividad propia del Poder Ejecutivo, se llama actividad administrativa. Por otro lado tenemos la actividad del Congreso. ¿Qué hace el Congreso? Emite leyes, ¿sí? Sanciona leyes. La sanción de las leyes es un proceso complejo, pasa por las dos cámaras, eso ya algo vimos, y finalmente promulga el Poder Ejecutivo con un decreto. ¿Sí? Toda ley tiene que ser promulgada, y en la gran mayoría de los casos publicada. Puede haber excepciones a la publicación, pero no a la promulgación. Siempre tiene que haber un decreto que promulgue la ley. Y en ese momento el Poder Ejecutivo, ¿qué puede hacer cuando va a promulgar? ¿Aceptarlo o rechazarlo, profesor? Sí, si lo acepta, lo promulga. Si lo rechaza, ¿de qué manera lo rechaza la ley que sancionó el Congreso? No publicándola. Enviándola de vuelta. Con algunas correcciones. ¿Puede devolverla al Congreso? Sí. La remite nuevamente. Se la devuelve de volea. ¿Qué tiene que hacer para eso? Justificar sus por qué. Porque puede ser que algunos artículos no estén correctos, adecuados, lo que sea. Y bueno, no sé.
para que la ¿Cómo se revelen. llama esa facultad del Poder Ejecutivo? Vetar, no. Vetar. Poder de Había veto. puesto- Sayuri había puesto en el chat, pero no se animó a prender el micrófono. Se había marcado que era... Veta, bien, facultad de Sayuri. vetar. Lo veta, bien. Entonces, promulga, lo veta y lo vuelve al Congreso o puede hacer alguna promulgación parcial. No puede hacer modificaciones. Puede vetar algún artículo de esa ley. Bien. Pero entonces tenemos decretos, tenemos leyes. ¿Cómo se origina una ley? ¿Cómo se discute una ley? ¿De dónde surge? Puede surgir de 3 lugares. De los propios legisladores, ¿sí? Que juntan firmas, necesitan X cantidad de firmas y presentan un proyecto de ley. Puede venir, lo más común, viene del Ejecutivo. El presidente con sus ministros elevan al Congreso un proyecto de ley. ¿Qué pasó ayer? ¿Alguien sabe qué pasó ayer en el Congreso? ¿La Cámara de Diputados? ¿La zaraza? No mire tele. ¿Nadie ve la tele? ¿Nadie escuchó nada de la zaraza de ayer? No. El presupuesto. El ministro le dijo a Massa que zaracee hasta que se solucione el problema de la conexión Bien. ¿Qué ministro? de Economía. ¿Y qué estaba haciendo ahí? Y estaba por dar una explicación, no sé. ¿Sobre? No sé muy bien. El presupuesto 2021. Bien, ¿qué es el presupuesto? Lo que se va a gastar Claro. Sí. en el país. Gastar y cobrar. No. 2 cosas. Ingresos y gastos. Pago de la deuda, pago de servicios sociales, todo. ¿Y dónde queda contenido ese presupuesto? Plasmado. ¿El presupuesto global o el presupuesto que el gobierno determina cada área como ser salud en este momento con el de pandemia? Las 2 cosas. Es el presupuesto de la nación para el año que viene, para un año fiscal. ¿Para ser aprobado o no? Bien, pero ¿aprobado dónde? ¿Por quién? Y Por el el Congreso. Congreso tiene que aprobarlo. Por el Congreso. Entonces, ¿qué es? ¿Es una ley? Una ley. Una ley. No solo es una ley, sino que es la ley de leyes. ¿Sí? Porque todo lo que hace el gobierno después va a partir de ahí. También puede haber ampliaciones más adelante, pero en principio tiene que estar todo contenido ahí y están las pautas generales de la macroeconomía. Cuánto va a ser el crecimiento, el PBI, el gasto, la inflación, predicciones que hace la economía. Bien, pero ¿de dónde surge esa ley de presupuesto? ¿De dónde sale? ¿Por qué estaba el ministro? ¿Qué ministro era? Ministro de Economía. ¿Cómo se llama? Puede ser. Martín Guzmán. Martín Guzmán. ¿Por qué estaba el ministro de Economía ahí, Martín Guzmán? Y él sería el responsable de ese presupuesto. Bien, porque él lo elaboró. Estando en el Ejecutivo y siendo un ministro que colabora con el presidente, elabora el proyecto de ley. El presidente lo aprueba, lo manda al Congreso y después manda a su ministro, andá y defendelo. Por eso estaba él ahí. Lo de la zaraza es una anécdota, pero lo importante es que estaba ahí para dar cuenta de lo que está en el contenido de ese proyecto de ley. Si todo sale bien, se va a aprobar la ley, después el Poder Ejecutivo la va a promulgar, la va a publicar y tenemos ley con número tanto, para entrar en vigor el 1 de enero. Bien, pero entonces tenemos proyecto de ley. Y la tercera forma de que un proyecto de ley ingrese al Congreso es por iniciativa popular. ¿Sí? Todos nosotros, el pueblo, juntamos firmas y podemos iniciar un expediente con un proyecto de ley en la Cámara de Diputados. ¿Cuántas firmas, No me acuerdo. profe, tienen que tener un proyecto de ley como Bloomberg recuerda?
Un par Ahora de me viene millones. al recuerdo. Un par de millones porque es un porcentaje del padrón electoral. No me acuerdo ahora, pero digamos, no son Un porcentaje. tres vecinos. Es Profe. un número heavy, sí. Profe, ¿y qué tipo de flexibilidad le dan a esta ley que se emite del presupuesto? No me importa, no me voy a meter ahí. Digo, no sé qué flexibilidad. Después se puede, según si estás en No emergencia. hablo del proyecto actual, sino de los proyectos históricos, si se quiere. No, que después nunca el jefe de coincidieron, porque está gabinete. fuera de la ley. El jefe de gabinete Desde el derecho hablo. El jefe de gabinete tiene facultades para hacer adecuaciones en las partidas presupuestarias. Bueno, hay toda una cuestión ahí, pero no me voy a meter ahí. Cierro. ¿Todo esto por qué? Porque no me respondieron la pregunta. Tenemos proyecto de ley, tenemos decretos. ¿Qué es un decreto ley? Que hay que cumplirlo. Decreto emanó del Poder Ejecutivo. Y ley tiene que haber sido aprobado por el Congreso. Profe, usted lo había dicho en un momento, creo que cuando di Arenzón, que había decretos que habían sido hechos en la época militar y que esos decretos después pasaron a ser ley, por eso se llaman decreto ley. Muy bien, Marina. Tenés aprobada la materia de Botánica 4. Es cierto, el decreto ley es una forma de designar a las leyes que fueron aprobadas bajo un gobierno militar donde el Congreso no funciona, o funciona de una manera muy, muy particular, restringida. Entonces, cuando vuelve la democracia, y no estoy hablando solo del último periodo del proceso militar, sino de los anteriores, porque en el 66 con Onganía fue muy prolífico en dictado de normas que siguen al día de hoy, ley de sociedades, ley de quiebra, algunas se modificaron, pero el corazón sigue estando, ley de hidrocarburos, unas cuantas leyes, bueno, el Código Civil hasta que se modificó hace un par de años, fueron dictadas bajo gobiernos militares. Entonces, luego, cuando retorna el periodo democrático, la gran pregunta es qué hacemos con esos decretos, con esas pseudo leyes. Podés rechazar todo. Esto, el debate muy fuerte fue en el 83, con el regreso a la democracia. Se hizo una comisión que presidía Carlos Santiago Nino, que ustedes deberían conocer si no lo conocen, un filósofo del derecho y de los derechos humanos, una eminencia internacional de nuestro país, y había básicamente tres alternativas: rechazar todo, quitarle validez, aprobar todo y que siguiera como si nada, o buscar un intermedio, que es darle continuidad expresa a algunas normas de manera particular. Bien, la solución fue intermedia, efectivamente, y la forma de designarlos es ponerle decreto ley, llamarlos de esa manera, decreto ley. Pero es una denominación que se le da después, ¿no? Al momento de dictar. Cuando se dictan eran como si fuesen leyes normales. Bien, pero ustedes como ciudadanos de la democracia tienen que tener muy claro esto, y sobre todo juristas que van a hacer. Todo esto no pasé de la primera línea todavía. Era el marco normativo, ¿sí? Entonces hablábamos del decreto ley 1285 del 58, infine, que nos va a marcar sobre la competencia originaria, los alcances y limitaciones. Ya vimos la clase pasada la diferencia entre 116 y el 117, entre competencia apelada y competencia originaria. Y vimos que el 117 decía, bueno, de todas esas causas, algunas en particular van a dar origen a la competencia originaria y exclusiva de la Corte Suprema. Vimos de la Corte y originaria, entonces estamos dando a entender que obviamos los pasos previos, los pasos procedimentales de las instancias previas, y me voy directo a la Corte. Lo que hizo la semana pasada la Ciudad de Buenos Aires. Presentó su medida cautelar directamente en la mesa de entrada de la Corte Suprema.
no tuvo que ir a un juez de primera instancia en lo federal, contencioso administrativo, que es lo que debería haber hecho de no haber sido considerada una provincia. Y ahí nos vamos a meter hoy. Bien, entonces... Perdón, ¿puede repetirlo, profe? Sí. El artículo 117 establece cuáles de todos los asuntos y de todas las causas que deben resolver, recuerden que decíamos entender y resolver, la Corte y los tribunales inferiores federales, primera instancia y las cámaras, hay algunos de ellos que la Corte toma de manera inicial, o sea, se inicia el expediente directo en la Corte. Por eso se llama competencia originaria y a la vez exclusiva, porque no hay otro tribunal que lo haga. El que lo hace por primera vez, y es el único que lo hace, es la Corte Suprema. Es un privilegio. Teníamos ahí dos ámbitos. El de todo lo que es la faz diplomática, que hace a las relaciones de reciprocidad, en materia de relaciones exteriores entre los países, y después teníamos toda la cuestión de las provincias, cuando una provincia es parte, y ahí tenemos que ver el tema de la vecindad. Eso es lo que quiero ver hoy. Dejábamos afuera lo de todas las causas donde la Constitución, los tratados y las leyes tienen algún punto en cuestión. Eso no es competencia originaria. Dejamos por fuera almirantazgo y jurisdicción marítima y esas cuestiones. Y dejamos afuera cuando la nación es parte. Todo eso no va a dar lugar a jurisdicción original. ¿Qué es lo que sí va a dar lugar? Bueno, cuando un ministro o un cónsul extranjero es una parte del juicio, y cuando y un ministro público, ¿no? Un canciller, decíamos la clase pasada, todo eso de diplomacia, ahora vamos a ver, y después cuando una provincia es parte. El concepto provincia, en una primera mirada es simple de resolver, pero tiene sus bemoles que ahora vamos a estudiar. Uy, me queda menos de un minuto, esto se va a cortar en cualquier momento. Silvana dice, decreto ley 1285 del 58, artículo 24 infine, perfecto. Ley de presupuesto, bien, ahí estamos. Entonces, esa es la presentación del tema que vamos a ver hoy en cuanto a competencia originaria y exclusiva de la Corte Suprema de la Nación. Y vamos a ver algo de recordar Sojo y ver algo de Barreto por causa civil, ¿sí? Y gobierno de la ciudad con provincia Tierra del Fuego. Esos son los fallos que tenemos que tener presentes para esta unión.